Mi señor. Aquí estás segura, no te preocupas. Ella no huyó por valentía, huyó porque quedarse significaba desaparecer. Corría sin mirar atrás, con el vestido rasgándole las piernas y el corazón golpeándole el pecho como si quisiera escapar antes que ella. El matrimonio estaba decidido, el esposo elegido, y su voz nunca fue escuchada. Nadie la protegió, ni su madre, ni su familia, ni el hombre al que la habían prometido. Tenía 25 años y una quietud aprendida a fuerza de silencio. No era calma verdadera, sino esa que nace cuando una descubre que hablar trae consecuencias. En su casa, las decisiones no se discutían, se obedecían. Aquella tarde, mientras el sol descendía lento y el aire se espesaba, la llevaron a una habitación para prepararse. No era un cuarto de novia, era un espacio neutro, casi impersonal, donde incluso el tiempo parecía mantenerse a distancia. Le dieron un vestido blanco, sencillo, modesto, sin exceso, como si su historia no mereciera ser celebrada. Miró sus manos y comprendió algo que le heló el pecho. No la estaban casando, la estaban entregando. En el pasillo oyó pasos, voces contenidas, risas nerviosas. Escuchó su nombre dicho con ligereza, como si no le perteneciera, y entonces vio una puerta lateral, apenas entornada, un corredor estrecho que parecía respirar una oportunidad. No lo pensó, o quizá lo había pensado toda su vida. Cruzó el umbral y el aire la golpeó con una claridad brutal. Echó a correr. El corazón le llenó la boca de un sabor metálico. El vestido se le enredaba en las piernas, pero ella siguió. No sabía a dónde iba, solo sabía de qué estaba huyendo. Las voces la buscaron, primero lejanas, luego más cerca. Su respiración se quebró en el pecho cuando escuchó su nombre, otra vez como una orden. Giró en una esquina y encontró una puerta pesada, oscura, de esas que nadie mira porque parecen no llevar a ninguna parte. La empujó, la madera cedió con un gemido antiguo. Entró y cerró sin hacer ruido. La oscuridad la envolvió. Era un pasillo interior del castillo, estrecho, frío, como si hubiera sido olvidado. Un lugar que no estaba hecho para ser visto, sino para esconder lo que estorbaba. Apoyó la espalda en la pared, contuvo la respiración. A lo lejos, pasos, órdenes susurradas, urgencia. Cerró los ojos intentando desaparecer. Entonces lo sintió. No fue un sonido, fue una presencia. Cuando abrió los ojos, ya no estaba sola. Un hombre estaba a pocos pasos, inmóvil, observándola con una calma que no pertenecía al miedo. Vestía túnica blanca bordada en oro, con una precisión antigua. Su postura era firme, serena, como si aquel lugar le perteneciera desde siempre. No necesitaba levantar la voz para imponerse. Era joven pero no frágil, 28 años con la seguridad de alguien que nunca ha tenido que pedir permiso al mundo. La luz tenue alcanzó su rostro y reveló una belleza severa, contenida, peligrosa de lo perfecta. Mandíbula marcada, ojos claros e intensos, rasgos masculinos inconfundibles. Un jeque. Ella sintió el impulso de bajar la mirada. No lo hizo, no por desafío, por dignidad. «¿Quién eres?», preguntó él con voz baja. Abrió la boca. No salió nada. No era falta de respuesta. Era desconfianza en el sonido de su propia voz. «¿Te persiguen?», insistió, sin moverse un centímetro más de lo necesario. Ella asintió. «No voy a volver», dijo al fin con un hilo de aire firme. «Prefiero cualquier cosa antes que regresar». Él la sostuvo con la mirada. No hubo sorpresa, tampoco compasión exagerada, solo una lectura silenciosa, como si esa frase encajara en algo que él ya conocía. Por primera vez, ella pensó que tal vez lo peor no sería lo que venía detrás, sino lo que venía delante. «¿Tu nombre?», preguntó. «Noah», respondió apenas. Él asintió una sola vez, como si ese nombre quedara registrado en su memoria con una precisión peligrosa. «Ven», dijo. No fue una invitación, fue una decisión. Ella dudó.
Los pasos se escucharon cerca del otro lado del pasillo. El tiempo se cerraba. Salió de la sombra y lo siguió. No porque confiara, sino porque ya no tenía retorno. Caminaron por corredores que se abrían como un laberinto de piedra y oro. Guardias se apartaban. Miradas descendían. El silencio se acomodaba a su paso, shows, como si el castillo obedeciera a su respiración. Al llegar al portón interior, el aire cambió. Más frío, más definitivo. Él dio una orden breve, sin explicar nada. Nadie preguntó, nadie discutió. Y cuando las enormes puertas se cerraron detrás de ella con un sonido grave, comprendió que su huida había terminado, aunque la libertad todavía no había comenzado. Él se volvió una vez, solo una. Noah, aquí nadie te tocará sin mi permiso. La frase le sacudió el pecho, porque sonaba a protección, y también a destino, y ella no sabía cuál de las dos cosas era más peligrosa. El palacio no la recibió con palabras, la recibió con distancia. El portón se cerró a sus espaldas con un sonido grave, definitivo, como si el mundo que había dejado atrás quedara sellado para siempre. Ella se detuvo apenas un instante, no por miedo, sino para tomar conciencia del lugar al que había llegado. Todo era amplio, demasiado. Las luces eran cálidas, controladas, reflejándose en columnas altas y pasillos que parecían no terminar nunca. No había desorden, no había ruido. Cada cosa ocupaba su sitio con una precisión que intimidaba. Él caminaba unos pasos delante, no miraba atrás, no necesitaba hacerlo. Su presencia marcaba el ritmo. Los guardias se apartaban, las miradas descendían. El silencio se acomodaba a su paso. Ella entendió algo de inmediato. Aquel hombre no imponía respeto por fuerza, sino por costumbre. Avanzó detrás, con pasos lentos, atentos. No quería parecer perdida, aunque lo estaba. Cada sonido parecía amplificarse. El roce del vestido, su respiración, el eco de una fuente distante. Se detuvieron frente a una puerta grande, tallada con símbolos antiguos. «Aquí te quedarás», dijo él sin dureza. Ella levantó la vista. La habitación era sobria, elegante, demasiado grande para alguien que había aprendido a ocupar poco espacio. «¿Por cuánto tiempo?», preguntó. Él la observó como si midiera no la pregunta, sino la necesidad que la sostenía. «Hasta que entienda qué hacer contigo». No fue una amenaza, tampoco un consuelo. Ella asintió. No pidió explicaciones. Había aprendido que insistir solo cerraba más puertas. Él hizo una señal breve. Una mujer mayor apareció en silencio, con movimientos respetuosos, casi invisibles. «Tendrás todo lo necesario», dijo. «Nadie entrará aquí sin tu permiso». Ella dudó un segundo antes de hablar. «¿Y usted?». La pregunta salió sin cálculo, sin protección. Él no se molestó. Tampoco sonrió. «Yo no entraré». La respuesta la descolocó. No era rechazo abierto, era límite. Él se giró para marcharse. En ese gesto, algo inesperado se tensó en su pecho. No porque deseara cercanía, sino porque aquel silencio se parecía demasiado al que conocía. «Gracias», dijo ella, casi sin voz. Él se detuvo apenas. «Descansa», respondió. «Mañana hablaremos». Y se fue. La puerta se cerró con suavidad, pero la ausencia quedó suspendida en el aire. Ella recorrió la habitación despacio, como si el espacio pudiera cambiar si lo observaba con cuidado. Tocó las telas, la mesa, la cama amplia que parecía hecha para la soledad más que para el descanso. Todo estaba impecable, demasiado. Se sentó en el borde y dejó caer los hombros. No lloró. El llanto no venía. En su lugar apareció esa sensación conocida, estar a salvo, pero no acompañada. Más tarde trajeron la comida. Apenas probó bocado. La mujer mayor no hizo preguntas. Solo dejó todo preparado y se retiró en silencio. La noche cayó sobre el palacio con un peso espeso. Desde la ventana observó el desierto extendiéndose hasta perderse en la oscuridad. Pensó en la casa que había dejado atrás, en las voces que la reclamaban como si fuera una deuda,
en la puerta que había cerrado sin despedirse. No sintió culpa, sintió cansancio. En otra ala del palacio, él permanecía despierto. No había ido a su habitación. Se quedó en una sala amplia con luz tenue, sosteniendo una copa que no probó. Su mirada estaba fija en un punto inexistente. Había visto llegar a muchas mujeres allí, ninguna como ella. No pidió, no suplicó, no intentó negociar su lugar. Llegó con silencio, y ese silencio le resultó incómodo. No porque lo debilitara, sino porque le recordaba algo que llevaba años evitando, que el poder también exige responsabilidad. Un guardia se acercó. ¿Alguna orden más? Él negó. Que nadie se acerque a esa habitación, dijo. Nadie. El guardia asintió y se retiró. Él apoyó los codos en la mesa y cerró los ojos un instante. No era compasión lo que sentía, tampoco deseo. Era una tensión antigua, la de tener control y no querer usarlo. Ella, mientras tanto, se recostó vestida, mirando el techo. Cada sombra parecía moverse con el viento. Cada sonido la mantenía alerta. No estaba acostumbrada a tanto espacio, ni a un silencio que no dolía. Pensó en él, en su mirada firme, en la forma en que había marcado distancia sin humillarla, y comprendió algo inquietante. Por primera vez, alguien la había rechazado no por desprecio, sino por respeto. Cerró los ojos sin saber qué hacer con esa sensación. Mientras el palacio dormía, dos personas permanecían despiertas en extremos opuestos, unidas por algo que ninguno estaba dispuesto a nombrar todavía: el silencio. La primera vez que alguien cruzó un límite, no lo hizo con palabras, lo hizo con una mirada. El patio central estaba más concurrido de lo habitual. Había visitas, hombres vestidos con túnicas oscuras, conversaciones medidas, risas bajas que no pedían permiso. Ella caminaba despacio, acompañada por una presencia discreta, intentando no llamar la atención. No quería, no sabía cómo. Sintió la mirada antes de identificarla. No era curiosidad, era evaluación. El hombre no se acercó de inmediato. Se quedó donde estaba, inclinando apenas la cabeza, lo suficiente para que el gesto pareciera cortés. Sus ojos, sin embargo, se demoraron más de lo necesario. La recorrieron como si su silencio fuera una invitación. Ella se detuvo, no por miedo, por reconocimiento. Ese tipo de mirada era antiguo, lo conocía bien. El que mide, calcula, decide, el que transforma a una persona en posibilidad. Intentó ignorarlo y dio un paso adelante. ¿Es nueva?, escuchó a su espalda. La pregunta no fue dirigida a ella. Fue lanzada al aire como si no estuviera presente. Sintió el cuerpo reaccionar antes de la mente. Los hombros se tensaron. El paso vaciló. Por un instante pensó en responder. Luego recordó todas las veces en que hablar solo empeoró las cosas. Eligió el silencio. ¿No habla?, insistió el hombre, acercándose un poco más. Entonces el ambiente cambió. No hubo gritos, no hubo prisa, hubo presencia. Él apareció a su lado, sin que ella percibiera el momento exacto. La cercanía fue suficiente para alterar el aire. Las voces bajaron, las risas se apagaron. El hombre que había hablado tragó saliva al reconocerlo. ¿Hay algún problema?, preguntó él con voz baja. El tono no era agresivo, era definitivo. Ninguno, mi señor, respondió el otro rápidamente. Solo curiosidad. Él inclinó apenas la cabeza. La curiosidad no da derechos, dijo. No fue necesario añadir nada más. El hombre retrocedió un paso, luego otro. Murmuró una disculpa que sonó más a alivio que a arrepentimiento y se alejó. Ella permaneció inmóvil. No temblaba, pero el corazón latía con fuerza. Él se giró hacia ella. No la tocó. No preguntó si estaba bien. Simplemente se colocó ligeramente delante, como quien traza una línea invisible. «Continúa», dijo con calma. Caminaron juntos, lado a lado. Ella sentía esa presencia firme y silenciosa como un escudo que no necesitaba mostrarse para existir. Cuando se alejaron del patio,
Ella habló por primera vez. No necesitaba que interviniera. Él no redujo el paso. Lo sé. Entonces, ¿por qué lo hizo? Él se detuvo. Se giró para mirarla con la misma serenidad de siempre, pero había algo distinto en sus ojos. No era emoción, era decisión, porque no volverá a ocurrir. La frase no era solo para ella, era para todos. Ella sostuvo la mirada. Por primera vez, no sintió la necesidad de retroceder. «Gracias», dijo, sin formalidad. Él inclinó levemente la cabeza. «No agradezcas lo que es una obligación», respondió. Siguieron caminando en silencio. Más tarde, ya sola, intentó entender lo que había sentido. No era gratitud, tampoco simple alivio. Era algo más difícil de nombrar, la certeza de que alguien había visto el límite cruzarse y lo había corregido sin pedir nada a cambio. En otra parte del palacio, él despidió a los últimos invitados. Oyó comentarios bajos, preguntas veladas, especulaciones. No respondió a ninguna. Sabía lo que decían, siempre lo supo. Esa noche tardó en retirarse. Caminó por los corredores vacíos, consciente de cada paso. No se arrepentía de lo que había hecho. Tampoco lo consideraba un gesto excepcional. Era simple. Allí nadie la tocaría, ni siquiera con palabras. Ella se recostó temprano. El cuerpo se relajó con una facilidad nueva. El silencio ya no parecía una amenaza. Antes de dormir, comprendió algo que la sorprendió. Por primera vez desde que había llegado no se sentía observada, se sentía protegida. Y esa certeza, tan nueva como inquietante, abrió un espacio inesperado dentro de ella. Un espacio donde el silencio ya no significaba abandono. El pasado no apareció de golpe, se filtró. Lo hizo en detalles pequeños, casi imperceptibles, en la forma en que ella se detenía antes de entrar en un lugar nuevo, en cómo evitaba sentarse de espaldas a una puerta, en el gesto automático de tensar los hombros cuando alguien alzaba la voz, incluso sin intención. Él lo notó sin comentarlo, no porque estuviera vigilándola, sino porque había aprendido a leer el silencio mucho antes de conocerla. Había pasado años observando reacciones mínimas, aprendiendo que lo que no se dice suele ser más verdadero que cualquier explicación. Una mañana, mientras ella caminaba por uno de los corredores laterales, un sirviente dejó caer una bandeja. El sonido metálico resonó más fuerte de lo esperado. Ella se detuvo en seco. No gritó, no retrocedió, pero el cuerpo reaccionó antes que la razón. La respiración se volvió corta. Las manos se cerraron con fuerza. Por un segundo, el mundo pareció encogerse a su alrededor. «Tranquila», dijo alguien desde atrás. La voz no fue brusca, tampoco urgente, fue suficiente. Ella inhaló despacio. El cuerpo tardó en obedecer, pero obedeció. Cuando se giró, lo encontró a unos pasos de distancia, inmóvil, como si hubiera medido con precisión cuánto acercarse. «No fue nada», dijo ella, recomponiéndose. «Solo ruido». Él no respondió de inmediato. «El ruido no provoca eso», dijo al fin. «Los recuerdos, sí». Ella bajó la mirada. No negó, tampoco confirmó. «No tienes que explicarlo», añadió. «Pero no te exijas esconderlo aquí». La frase la desarmó más que cualquier pregunta directa. «No estoy acostumbrada a que alguien note esas cosas», respondió con honestidad. «Eso no significa que no existan». Siguieron caminando. No hubo más palabras, pero algo había cambiado. Él ya no la observaba solo como una presencia inesperada en su palacio. La observaba como alguien que había aprendido a sobrevivir sin protección. Días después, durante una comida formal, uno de los hombres del consejo hizo un comentario innecesario. No fue ofensivo en apariencia, fue ambiguo, suficientemente ambiguo para incomodar sin dejar pruebas. Ella se tensó. Él lo notó de inmediato. «Ese tema no es pertinente», dijo con calma. El silencio que siguió fue denso. «Mis disculpas», respondió el hombre, bajando la mirada. Ella no intervino. No hizo falta. Más tarde, cuando quedaron solos en una sala lateral, ella habló.
No necesito que me defiendan todo el tiempo. Él se apoyó en la mesa, sin mirarla directamente. No lo hago por costumbre, respondió. Lo hago cuando es necesario. ¿Y cómo decide eso? Él la miró entonces. Cuando veo a alguien cerrar el cuerpo antes de que ocurra algo. Ella sostuvo la mirada. Por primera vez, no se sintió expuesta. Se sintió comprendida, sin ser explicada. Mi silencio no siempre fue elección, dijo, con la voz baja. A veces fue la única forma de no empeorar las cosas. Él no interrumpió. Aprendí que resistir en silencio era más seguro que pedir ayuda, continuó. Porque pedir nunca cambiaba nada. Él respiró hondo. Aquí no tienes que resistir sola, dijo, pero tampoco te pediré que confíes antes de tiempo. Ella asintió lentamente. Eso es suficiente, respondió. Esa noche, él permaneció despierto más tiempo del habitual. No por inquietud, sino por claridad. Comprendía ahora que la distancia que había impuesto no solo la protegía a ella, también lo protegía a él de cruzar un límite que, una vez cruzado, no tendría vuelta atrás. Ella, en su habitación, se sentó en la cama con las manos apoyadas a los lados. Sentía el cuerpo cansado pero no agotado. El cansancio había cambiado de forma. No era huida, era espera. Por primera vez, no esperaba que alguien decidiera por ella. Esperaba porque sabía que, si hablaba, sería escuchada. Y si callaba, no sería castigada por ello. Cerró los ojos. El pasado seguía allí, pero ya no ocupaba todo el espacio. Y en el silencio compartido de aquel palacio, dos personas empezaban a comprender algo esencial. La verdadera protección no consiste en acercarse rápido, sino en saber cuándo esperar. El cambio no fue visible de inmediato, fue sutil. Comenzó en la forma en que él ajustó su propia rutina sin anunciarlo. Pasó a estar más presente en los espacios comunes, no para vigilar, sino para estar. No se acercaba, no intervenía, simplemente ocupaba el lugar con una calma que modificaba el ambiente. Ella lo notó antes de entenderlo. Las mañanas se volvieron menos tensas. El cuerpo ya no despertaba preparado para huir. Caminaba por el palacio con una atención distinta, no defensiva, sino curiosa. A veces lo encontraba al final de un corredor. Otras lo percibía sin verlo. El silencio se ordenaba, el aire se aquietaba. Una tarde, mientras observaba el patio desde la sombra, él se detuvo a su lado. No dijo nada. Ella tampoco. Compartieron el silencio como si fuera un idioma aprendido en otro tiempo. No había incomodidad, tampoco urgencia, solo una presencia mutua que no exigía explicación. No me gusta imponerme, dijo él de pronto, pero tampoco huyó. Ella giró el rostro apenas. Yo aprendí a desaparecer, respondió, no por cobardía, por supervivencia. Él asintió, no cuestionó. Aquí no necesitas desaparecer, dijo, y tampoco te pediré que aparezcas de golpe. La frase se quedó con ella. Esa noche, durante una reunión breve con el consejo, alguien preguntó por ella como quien pregunta por una pertenencia. No fue explícito, fue insinuado. Él respondió con una corrección mínima, precisa, suficiente para cerrar el tema sin espectáculo. Cuando quedaron solos, ella habló. No era necesario. Lo sé. Entonces, ¿por qué? Él la miró con honestidad. Porque estoy aprendiendo a no mirar hacia otro lado. Esa confesión tan simple la dejó en silencio. En los días siguientes, algo más cambió. Él empezó a esperar. Esperaba a que ella terminara de hablar. Esperaba a que decidiera si quería quedarse o retirarse. Esperaba sin incomodarla, sin presionarla. Ella, acostumbrada a anticipar reacciones ajenas, empezó a retrasar las propias. Ya no respondía de inmediato. Se permitía sentir antes de decidir. Una noche, mientras caminaban por la terraza, el viento levantó arena fina. Ella se detuvo instintivamente. Él también. A veces, dijo ella, temo avanzar porque no sé qué pasará después. Yo temo avanzar porque sé exactamente qué pasará, respondió él. Ella lo miró. Y aún así,
¿Te quedas? Me quedo, dijo, pero no cruzo. Ese límite explícito fue, paradójicamente, lo que la tranquilizó. Más tarde, en la quietud de su habitación, ella pensó en ese gesto que no había ocurrido, en la mano que no se había extendido, en la cercanía que no había reclamado nada. Comprendió que, por primera vez, alguien estaba cambiando su propio comportamiento para no repetir lo que el pasado le había enseñado a temer. Del otro lado del palacio, él se desvió de un hábito antiguo. No se refugió en el trabajo hasta el cansancio. Se sentó, pensó, aceptó que la presencia de ella no lo desordenaba, lo obligaba a ser más preciso. No era deseo lo que contenía, era decisión. Al día siguiente, ella apareció más tarde de lo habitual en el patio. Él ya estaba allí. Se miraron. Sonrieron apenas. No hubo saludo formal. «Gracias por esperar», dijo ella. «Siempre», respondió él, «mientras haga falta». Ese intercambio sencillo marcó algo nuevo. No era cercanía física, era acuerdo, y ambos lo supieron. El verdadero riesgo ya no era el pasado. Era el momento en que el silencio dejara de ser suficiente y pidiera algo más. La decisión no llegó como un impulso, llegó como una certeza silenciosa. Ella la sintió una mañana clara, cuando despertó sin ese peso habitual en el pecho. No había urgencia, no había alerta, solo una calma nueva, frágil pero real. Comprendió entonces que algo había cambiado. Ya no estaba sobreviviendo, estaba empezando a elegir. Lo encontró en la galería lateral, revisando documentos. No levantó la vista de inmediato. Esperó, como siempre. «Quiero quedarme», dijo ella. La frase fue simple. No pidió nada más. Él alzó la mirada despacio. «Ya te quedas», respondió. «Desde el primer día». «No aquí», aclaró. «Quiero quedarme contigo». «¿En lo que está pasando?» El silencio se estiró entre ambos. No fue incómodo, fue cuidadoso. «No quiero que te sientas obligada», dijo él. «Ni ahora, ni después». «No me siento», respondió. «Por eso hablo». Él cerró los documentos con calma. «Entonces dime cómo», pidió. «Yo sigo tu paso». Caminaron juntos por el patio interior. El agua de la fuente marcaba un ritmo lento, constante. Ella se detuvo bajo la sombra y respiró hondo. «No sé hacerlo rápido», admitió. «Mi cuerpo aún duda». «El mío también», respondió. «Y aún así estoy aquí». Ella lo miró con una atención distinta. No buscaba señales, buscaba presencia. «Quiero probar algo», dijo, «y quiero saber que puedo detenerme». «Puedes detenerte», aseguró, «siempre». Ella dio un paso más cerca. No lo tocó, no levantó la mano, solo acortó la distancia. El aire entre ambos se volvió denso, cargado de una energía contenida. Él no avanzó. «Gracias», susurró ella, «por no cruzar antes». «Gracias», respondió, «por invitar ahora». Permanecieron así, respirando el mismo espacio. El tiempo perdió urgencia. Ella apoyó la mano en la baranda de piedra, firme, presente. No temblaba. «Nunca pensé que dar un paso pudiera sentirse tan seguro», dijo. «Porque no estás sola al darlo», respondió él. Cuando se separaron no hubo promesas, no hicieron falta. Él la acompañó hasta la puerta de su habitación y se detuvo, respetando el límite que ambos habían construido. «Descansa», dijo. «Mañana seguimos». «Sí», respondió ella. «Mañana». Esa noche durmió profundamente, no porque todo estuviera resuelto, sino porque su cuerpo había aprendido algo nuevo. Podía acercarse sin perderse. Él permaneció despierto un rato más, no por inquietud, por responsabilidad. Comprendía ahora que la contención no era ausencia de deseo, era una forma distinta de cuidado. Ambos sabían que algo había comenzado, y que lo que venía no dependería de la urgencia, sino del respeto. La intimidad no llegó como un salto, llegó como una continuidad. Ella lo supo la noche en que dejó la puerta entreabierta. No fue una invitación abierta ni un desafío, fue un margen, un gesto pequeño que decía:
Puedes acercarte y también puedes detenerte. Él pasó por el corredor y se detuvo al ver la luz. No entró de inmediato. Tocó una sola vez, suave, como siempre. ¿Puedo?, preguntó. Ella asintió. No dio un paso atrás. Entró sin prisa y sin cerrar la puerta. El aire de la habitación era tranquilo, cálido, casi doméstico. Ella se sentó en el borde de la cama, con las manos apoyadas a los lados. No lo miraba como quien espera algo, lo miraba como quien elige. Hay momentos, dijo, en los que mi cuerpo recuerda cosas que yo no llamo. Él se quedó a una distancia justa. Entonces iremos al ritmo que necesites, respondió, para que el cuerpo aprenda algo nuevo. Ella respiró hondo y levantó la mano, dejándola abierta entre ambos. No pidió que la tomara. Esperó. Él la sostuvo con cuidado, sin apretar, sin guiar. El contacto fue simple y firme, como una promesa silenciosa de estabilidad. Ella cerró los ojos un instante. El pulso se acomodó. «Estoy aquí», susurró. «Te veo», respondió él. Se sentó a su lado. No la rodeó de inmediato. Ajustó el espacio para que ella decidiera cuánto acercarse. Cuando apoyó la cabeza en su hombro, él no se movió. Sostuvo el gesto como quien entiende que el tiempo también cuida. El silencio no pesaba, acompañaba. Ella habló sin mirarlo. «Nunca me quedé así», dijo, sin vigilarme. Él deslizó los dedos por su antebrazo, lento, atento a cada respiración. No hubo urgencia, no hubo búsqueda, hubo presencia. «Quédate», dijo. «Yo espero». Ella levantó el rostro. Sus miradas se encontraron sin sorpresa. El beso llegó con la misma calma con la que habían llegado hasta allí, breve, contenido, verdadero. Él se apartó primero, atento a su reacción. Ella no retrocedió. «Puedes volver», dijo. El segundo beso fue más profundo, sin prisa. No había conquista, había reconocimiento. Él la rodeó con un brazo y ella se acomodó con naturalidad, confiando el peso de su cuerpo. Se recostaron sin despojarse de nada que no quisieran soltar. La cercanía era suficiente. El tiempo perdió bordes. Sus cuerpos se acomodaron como si ya supieran hacerlo. No hubo sobresalto, no hubo recuerdos invadiendo. La respiración encontró un ritmo compartido. El contacto no buscó más de lo que ofrecía. Permaneció. Ella entendió algo que la sorprendió. Su cuerpo no estaba roto. Solo había estado esperando sentirse seguro. Cuando el movimiento cesó, no se separaron. Él apoyó la frente contra la de ella. No dijo nada. No hizo falta. El silencio, esta vez, sostenía. Ella se durmió así, sin vigilar la noche. Él permaneció despierto un poco más, atento, sin invadir. Sabía que aquello no había sido un impulso. Había sido un acuerdo íntimo, cuidado, elegido, y por primera vez en mucho tiempo comprendió que la cercanía no era perder el control. Era compartirlo con alguien que sabía respetarlo. La mañana no los separó. La luz entró despacio por las cortinas, como si también supiera que no debía irrumpir. Ella despertó sin sobresalto, sin aquella urgencia antigua de apartarse. Abrió los ojos y reconoció la presencia antes incluso de verla. Él seguía allí, no aferrándola, no vigilándola, simplemente presente. Su cuerpo permanecía donde estaba porque quería. La respiración era tranquila, profunda. No había tensión acumulada ni necesidad de calcular cada gesto. Se movió apenas. Él despertó al instante, atento, sin ansiedad. «¿Estás bien?», preguntó en voz baja. Ella asintió, apoyando la frente en su pecho. «Sí», respondió. «Me siento en calma». La palabra no pesaba, descansaba. Él deslizó la mano por su espalda con cuidado, como quien confirma algo sin necesidad de decirlo. Permanecieron así un tiempo que ninguno quiso medir. «Pensé que después», dijo ella dudando, «todo se cerraría otra vez». Él bajó la mirada. «¿Y no ocurrió?». «No», respondió. «Se quedó abierto. Tranquilo». Respiró hondo. No fue alivio, fue conciencia.
Porque no te pedí que olvidaras nada, dijo, solo que estuvieras aquí. Ella levantó el rostro. No buscaba promesas, buscaba coherencia. Anoche no desaparecí, dijo, y eso nunca me había pasado. Él sostuvo su rostro entre las manos, sin apresurar, sin besar todavía, solo sosteniendo. Nada de lo que pasó te obliga a seguir, dijo, ni hoy ni mañana. Ella apoyó la mano sobre la suya. No me obliga, respondió, me acompaña. Se levantaron despacio. Ella caminó hacia la ventana envuelta en la luz de la mañana. No se cubrió por vergüenza, no se expuso por desafío, simplemente fue. Él la observó con una calma que lo sorprendió a sí mismo. Nunca me miraron así, dijo ella sin girarse, sin pedirme que sea distinta. Porque no lo necesitas, respondió él. El silencio entre ambos no era vacío, era espacio seguro. Más tarde, durante el desayuno en una sala discreta, algo cambió en el aire. Un comentario lejano, una memoria antigua, un gesto fuera de lugar, y su cuerpo reaccionó antes que la mente. Los hombros se tensaron, la respiración se volvió irregular. Él lo notó. Estoy aquí, dijo sin tocarla. No tienes que irte. Ella respiró despacio. El pasado retrocedió, no porque hubiera desaparecido, sino porque ahora había presencia suficiente para sostenerlo. Antes, dijo, después de acercarme a alguien, todo dolía más. ¿Y ahora?, preguntó. Ella lo miró, firme. Ahora confío más, aunque a veces todavía tenga miedo. El miedo no anula la verdad, respondió. Solo pide cuidado. Ese cuidado se manifestó en gestos pequeños durante el día. Él no la apuró, tampoco se alejó. Ajustó el ritmo, esperó. Y cuando alguien intentó acercarse con curiosidad indebida, bastó una mirada suya para que el límite quedara claro. Por la noche, cuando regresaron a la habitación, fue ella quien cerró la puerta. Él no avanzó hasta que ella lo miró. Quiero quedarme así, dijo, sin retroceder, pero sin correr. Él asintió. Entonces, así será. El beso llegó con ternura, sin urgencia. Los cuerpos se reconocieron de nuevo con la misma calma, como si la conexión no se hubiera interrumpido en ningún momento. No era repetición, era continuidad. Ella apoyó la cabeza en su hombro y comprendió algo esencial. El amor no siempre llega con palabras grandes. A veces llega como un lugar donde el cuerpo, por fin, deja de defenderse. Él, sosteniendo esa cercanía sin poseerla, supo que el verdadero desafío comenzaba ahora. No conquistar, sino mantener. Y ambos entendieron que lo que habían construido no se rompería con el primer desafío, siempre que siguieran eligiendo el mismo silencio cuidadoso que los había unido. El mundo exterior no tardó en reaccionar, no con violencia abierta, con presión. Ella lo percibió en los detalles, visitas inesperadas, conversaciones que se detenían cuando entraba en una sala, miradas que ya no eran curiosas, sino calculadas. El palacio seguía siendo el mismo, pero el aire había cambiado. Él no fingió que no lo notaba. Una mañana, mientras caminaban por el corredor principal, un mensajero se acercó con respeto contenido, entregó un documento y se retiró sin decir palabra. Él lo leyó en silencio, el gesto apenas tensándose. «Van a insistir», dijo finalmente, más de lo habitual. Ella no preguntó quién es. Sabía. «¿Por mí?», preguntó. «Por lo que representas», respondió, «y por lo que ya no acepto». Salieron del palacio ese mismo día. El trayecto fue largo y silencioso. El desierto se extendía inmenso, indiferente a cualquier conflicto humano. A lo lejos, un grupo de hombres aguardaba bajo una estructura simple, improvisada. No eran desconocidos, eran aliados antiguos, y en ese momento, potenciales adversarios. El encuentro comenzó con formalidades tensas. «No sabíamos que viajarías acompañado», dijo uno de ellos, midiendo cada palabra. Él respondió sin alterar el tono. «Las circunstancias cambian». La mirada del hombre se desvió hacia ella, apenas un segundo más de lo necesario. No fue descarado, fue suficiente.
Ella sintió el cuerpo reaccionar. El viejo impulso de hacerse pequeña apareció y se detuvo. Antes de que pudiera decidir qué hacer con esa sensación, él avanzó un paso. No la tocó, no la ocultó. Simplemente se colocó donde todos pudieran ver con claridad. No es parte de ningún acuerdo, dijo. No es una garantía, no es una moneda. El silencio cayó pesado. «¿Entonces qué lugar ocupa?», preguntó otro sin rodeos. Él no respondió de inmediato. Giró el rostro hacia ella primero, no buscando permiso, buscando presencia. «Ocupa el lugar que yo elijo sostener», dijo al fin. Y no está en discusión. No fue una declaración romántica, fue una línea trazada. El encuentro terminó sin concesiones, sin acuerdos nuevos, sin sonrisas. La tensión quedó suspendida, intacta. En el regreso, ella rompió el silencio. «Eso tendrá consecuencias, lo sé. Podría haberte aislado». Él la miró con una calma firme. «Aislarme no es lo mismo que perderme», respondió. «Y no pienso volver a hacerlo». Ella guardó silencio un momento. «Gracias», dijo, «por no ponerme detrás». «¿No caminas detrás?», respondió. «Caminas conmigo, o no caminas». Esa noche el palacio se sintió distinto, no más seguro, más expuesto. Ella comprendió que el vínculo que habían construido ya no existía solo en el espacio privado del silencio compartido. Había cruzado al mundo real, y eso lo hacía más frágil y más verdadero. Sentados frente al fuego, ella habló con una honestidad nueva. «Tengo miedo de que un día esto pese demasiado para ti». Él sostuvo la mirada. «Tengo miedo de no estar a la altura», respondió, «pero no de quedarme». No hubo promesas, no hubo juramentos, solo una verdad compartida. Lo que los unía ya no era circunstancial, era una elección que exigía coraje. Ella apoyó la cabeza en su hombro. Él la rodeó con el brazo, sin apretar, sin marcar posesión. El silencio volvió a instalarse entre ellos, esta vez no como refugio, sino como compromiso. Nombrar el amor no fue un acto impulsivo, fue una decisión. Ella lo entendió al caer la noche, cuando el palacio volvió a aquietarse después de un día tenso. No había música, no había visitas, solo el murmullo distante del viento y ese silencio que entre ellos ya no escondía nada. «Tengo una duda», dijo ella sin rodeos, «y no quiero guardarla». Él levantó la mirada, no la interrumpió. «Si mañana todo esto se vuelve más difícil», continuó, «si el mundo empieza a exigir cosas que yo no puedo dar, ¿seguirás quedándote?». La pregunta no buscaba una promesa, buscaba honestidad. Él respiró hondo. Se tomó el tiempo que siempre se tomaba cuando la verdad importaba. «He pasado años eligiendo lo que era más seguro», dijo. «Hoy elijo lo que es más verdadero». Ella sostuvo la mirada. «Incluso si te cuesta, sobre todo si me cuesta». No fue un «te amo», fue algo más preciso. Ella sintió cómo el pecho se le aflojaba, no por alivio, sino por coherencia. Había aprendido a desconfiar de las palabras bonitas, pero esa respuesta no buscaba agradar, buscaba sostener. «Yo también tengo miedo», dijo. «A veces temo volver a perderme». Él se acercó un paso, solo uno. «Entonces no me sigas», respondió. «Camina conmigo». La frase no era poética, era una propuesta real. Ella cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, dio el paso que faltaba, no para acercarse más, sino para quedarse. Él apoyó la frente contra la de ella. No hubo urgencia, no hubo ceremonia. El contacto fue breve y suficiente. «Esto es amor», dijo él finalmente. «No porque lo diga, sino porque lo elijo». Ella asintió, con una calma que no recordaba haber sentido antes. «Entonces, elijo contigo». Permanecieron así, en silencio, dejando que la decisión se asentara. No necesitaban nombrar nada más. El amor, al fin, no era una emoción que los arrastraba, era una postura. Esa noche, cuando se separaron para descansar, ninguno sintió la necesidad de vigilar el futuro. Habían cruzado el punto más delicado, el de decir la verdad sin esconderse.
Ella se recostó con la certeza de no estar ocupando un lugar prestado. Él cerró los ojos, sabiendo que por primera vez no estaba evitando nada. El amor no los había salvado del mundo, los había colocado frente a él, juntos. Y eso bastaba. El final no llegó como una explosión, llegó como una calma firme. Los días siguientes no fueron fáciles. El mundo no se acomodó de inmediato a la decisión que habían tomado. Hubo miradas largas, silencios incómodos, preguntas que no se hicieron en voz alta. Pero algo había cambiado de forma irreversible. Ninguno de los dos volvió a dudar de su lugar. Ella lo notó primero. Ya no caminaba con el cuerpo preparado para encogerse. Su paso era más lento, más consciente, no porque se sintiera poderosa, sino porque ya no se sentía prestada. El palacio dejó de parecer un refugio provisional. Empezó a sentirse como un espacio elegido. Él, por su parte, dejó de actuar desde la contención absoluta. No se volvió impulsivo, no perdió el control, simplemente dejó de esconder sus decisiones detrás del silencio. Cuando alguien preguntaba, respondía. Cuando alguien insinuaba, cerraba el límite con claridad, sin dureza, sin explicaciones innecesarias. Una tarde, mientras el sol descendía sobre el desierto, ella se detuvo en la terraza y lo observó acercarse. No hubo ceremonia, no hubo testigos, solo dos personas que ya no necesitaban comprobar nada. Antes pensé que amar era perderme, dijo ella, que elegir a alguien significaba dejar de ser. Él se detuvo frente a ella. Yo pensé que amar era ceder el control, respondió, y pasé la vida evitándolo. Se miraron con esa calma que solo existe cuando el miedo ya no dirige las decisiones. Y ahora, continuó ella, no me siento menos, me siento completa. Él apoyó la mano sobre la suya. El gesto fue simple, público, claro, no posesivo, no oculto. Porque no te tomé, dijo, te elegí. El beso llegó entonces, sin urgencia, sin espectáculo. Fue un beso firme, presente, definitivo, no para prometer un futuro perfecto, sino para confirmar el camino que ya estaban recorriendo. Esa noche, mientras el palacio se aquietaba, ella comprendió algo que nunca había imaginado. No había sido salvada, había sido respetada. Y en ese respeto había encontrado el amor que no exige, no apura, no hiere. Él, observando el desierto desde la ventana, aceptó por fin una verdad que había evitado durante años. El verdadero poder no está en imponer distancia, sino en saber quedarse. Ella no fue el final de su silencio, fue el inicio de su voz. Y él no fue su rescate, fue su elección. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos un comentario y cuéntanos, ¿desde qué ciudad y país nos estás escuchando? Si crees en historias donde el amor no duele, suscríbete al canal. Aquí, cada historia nace para sentirse y cada silencio también ama.